al señor Félix Rodríguez. Con Félix Rodríguez vamos a hablar algunos asuntos sobre los dominicanos en el exterior y las incidencias de una clase que uno a veces no entiende el por qué el dominicano por razones económicas se va a vivir fuera, se va a vivir a Estados Unidos, se va a vivir a Nueva York, y justamente los partidos políticos van a Estados Unidos, viajan a Estados Unidos a buscar recursos, a buscar militancia y a lograr que las personas que ellos tienen allá y que mandan ayuda a sus familiares aquí, le ordenen que voten por determinada organización política. A eso se debe que las filiales han logrado tanta importancia. No solamente cooperación económica de parte de los sectores más que han podido descollar más en Estados Unidos, sino también la ayuda familiar que venga atada al voto. Pero resulta que los políticos dominicanos tradicionalmente iban a Estados Unidos y ofrecían cosas, ofrecían el voto en el exterior, ofrecían la exoneración de la mudanza cuando ellos regresaran, ofrecían la doble nacionalidad, ofrecían el representante de fuera. Hoy todo eso se ha logrado, pero se ha logrado en una forma pírrica porque nada de eso está funcionando. Yo pregunto, ¿quién es tu representante, tu diputado en ultramar? Yo sé de Levi en Puerto Rico, que tiene un restaurante que hace un mofongo muy bueno, que es PLDista, que logró ser el diputado de ultramar, pero ¿representa a Levi verdaderamente la colonia dominicana en San Juan de Puerto Rico? Yo no estoy, y él es muy amigo mío, no estoy seguro. El tema de el voto en el exterior. Estamos diseminados por el mundo entero y la Junta decidió poner algunas mesas electorales en los lugares donde más dominicanos había, pero nunca logró tenerlo en todas partes. Por tanto, el voto en el exterior, lo único que se ha determinado es costosísimo. El otro asunto es las exoneraciones cuando regresan al país los dominicanos de muchos años. Las remesas, la ayuda familiar, que es la principal ayuda y la menos costosa, porque ese es un dinero que llega sin ningún costo. ¿Cómo defiende el gobierno que los intermediarios no se beneficien demasiado de esos envíos? Nosotros quisiéramos hablar con algunas cosas con Félix Rodríguez. Félix, ¿qué tiempo tienes en Estados Unidos? Bueno, ya tenemos aproximadamente 21 años viviendo en Estados ¿Cuánto? Unidos. 21 años. De esos 21 años que has vivido el proceso de todas estas modificaciones de la ley, ¿tú entiendes que las legislaciones han beneficiado al país y al dominicano que reside en Estados Unidos? No, realmente no. Y lo que nosotros entendemos es que hay una mala interpretación de qué son en la actualidad las comunidades dominicanas en el exterior. Y cuando digo el exterior me refiero a todo, tanto en Estados Unidos como en Europa, en todas partes del mundo donde haya dominicanos. Ellos hay, diríamos, tres preguntas que me hicieron a propósito de un artículo que nosotros escribimos el año pasado, antes y después de las elecciones. Y también una pregunta que me hizo el presidente Danilo, una expresión de él. El presidente Danilo recién fue juramentado aquí, que nosotros, por cierto, estábamos de visita el Día de las Madres en el país. Las primeras dos preguntas que me hicieron por internet, a propósito del artículo, fue que por qué hubo un accidente trágico en el Bronx River. Yo no sé si ustedes recuerdan que murieron 7 dominicanos, entre ellos 2 ancianitos, que estaban de visita en ese entonces, visitando a su familia allá en Nueva York. Y me preguntaban que por qué no enterraron, de los 7 no enterraron 5 aquí en el país, a pesar de que el consulado y diferentes instituciones se ofrecieron para traerlo aquí y sepultarlo aquí, en Dajabón, por cierto, que es mi provincia.
Y la respuesta que le di fue que la familia prefirió, a pesar de esas ofertas, enterrarlo allí, porque hay una diferencia clara, que es importante, y creo que es la primera vez que se está tratando ese tema a nivel televisivo aquí en Santo Domingo. Hay una clase social, una composición social en la sociedad dominicana del exterior muy distinta a la que ocurría antes de la década de los años perdidos. Bueno, pero nosotros sabemos, Félix, que no es lo mismo el grupo de médicos que se fueron durante la guerra de Vietnam, que fue una gran cantidad de médicos dominicanos, después la gran cantidad que se fue en la década de los 80, y los que se han ido ilegales que después se legalizaron. Sí, igual que la comunidad que se va a quedar, la comunidad que sus hijos hablan inglés. Claro. Es decir, así como tú lo dices, hay que diferenciar bien ahora el dominicano y descendiente de dominicano que no está en política, que no anda con Danilo cuando llega, que no anda buscando Hipólito cuando llega, que no anda buscando el consulado, que no anda buscando las Naciones Unidas, que no está buscando que lo traigan para acá. ¿Qué quiere el dominicano común que vive allá del gobierno de aquí? Efectivamente, esa es la pregunta clave y lo que va a hacer la diferencia entre el dominicano que fue allí antes de esa década y después de esa década. Porque muchos que vinieron aquí para esa década de los años 80 y 90, muchos tuvieron que volver a Nueva York y hacer de nuevo su vida. Entonces, la diferencia que hay en eso, básicamente, te podría decir lo siguiente, para puntualizar en términos estadísticos, según la fundación, Quisqueya Foundation, que tiene sede en Boston, el 45% de la población dominicana en el exterior está compuesta por dominicanos nacidos en el exterior. El 45%. Y si usted le suma a eso, la mayoría de dominicanos que después de esa década han ido llegando y que ya tienen su familia, muchos vinieron con sus niños, fueron allá afuera con sus niños de 10, 15 años, ya son personas que están ya acostumbradas allí. Pero lo más importante es que existe una clase que se ha formado de empresarios en los diferentes niveles, en todos los niveles sociales, inclusive una alta burguesía, que ya está instalada allí y no quiere volver a Santo Domingo. La diferencia, me digo Santo Domingo del país, la diferencia es... Pero con recursos económicos. Sí, con recursos económicos. Que no le interesa el país. No le interesa definitivamente el país en términos de vivir como familia, porque ellos tienen ya su hábitat. Bueno, tú tienes que tomar en cuenta que el que se fue cuando Jorge Blanco, que tuvo hijos, esos muchachos tienen 25 años, hablan inglés y no tienen ningún interés por venir en diciembre de que llegó Juanita y llegó con su... Nadie le interesa eso, ese grupo, es decir, ¿para dónde va esa sociedad? Es lo que te quiero preguntar. Hay tratados que se vienen haciendo sobre lo que se llama transmigrantes, transnacionales, que es una diferencia clara entre lo que se llama diáspora. La diáspora, que es el término que manejan los políticos y los intelectuales dominicanos, pertenece a algo que existió antes, que no es realmente una sociedad propiamente dicha con raíces socioproductivas, como en el caso de ahora. La diáspora se dice ficticia porque no tienen estamento social, como son los que viven ahora. Entonces, básicamente la diferencia que hay es que la agenda de todos los gobiernos, a partir de los años 90, ha sido la misma que se tenía de anterior, donde las ofertas que se le hacen a los dominicanos, por ejemplo, en todas las campañas, los partidos políticos sin excepción, es brindarles facilidades para que vengan a vivir aquí a Santo Domingo, o ya sea darles beneficios de alguna manera, que en la mayoría de casos no se ha cumplido, para darles vivienda, para darles una serie de cuestiones, que no es lo que quieren. ¿Y por qué no entendemos y se hacen quizás estudios menos superficiales de que lo que le pasó a los irlandeses primero, luego a los italianos en Estados Unidos, luego a los puertorriqueños en Nueva York, luego a los cubanos y ahora a nosotros? ¿Por qué no vemos que nadie se le ha ocurrido, un irlandés ni a un italiano, pedirle al gobierno de Italia de que la doble nacionalidad y el voto en el exterior, sino que esa genética se borra? Esa es una de las genéticas que se borran y uno pasa a ser un ciudadano americano. Ese grupo que tú te refieres está en transición, es decir, está pasando ya a dejar de ser dominicano. ¿Por qué no entendemos eso? Bueno, fíjate bien, ahí vamos a diferir en cuanto a no ser dominicano, y te voy a poner un ejemplo muy puntual sobre ese tema. Si tú, por ejemplo, observas un programa, digamos, de pelota, o para poner un ejemplo, ¿no?, que es el deporte preferido de nosotros,
y hay un partido entre diferentes equipos, la mayoría, casi todo, y esto lo hemos observado bien preciso, de personas transmigrantes que son de ese grupo que tú refieres, que es la mayoría ahora mismo en el exterior, simpatizan por los equipos donde está identificada la nacionalidad dominicana. Ellos sienten ser dominicanos y están identificados con la nacionalidad, que es una cuestión distinta porque el problema de nacionalidad ha avanzado bastante en los últimos tiempos y ya el concepto de nación y de términos propiamente cultural en estos tiempos no es lo mismo que de antes. Tú dices que ya son fanáticos de los Yankees y de las Águilas. Fanáticos de los Yankees y de las Águilas y fanáticos de los equipos del exterior donde están los dominicanos jugando. Eso es para poner un ejemplo del término de que no es que van a dejar de ser dominicanos porque siguen siendo dominicanos. Ya. Lo único que, hablando en términos territorial, ellos prefieren vivir en el exterior y no en la República Dominicana. Félix, siendo práctico, tú que estás en la transición esa, por ejemplo, que no sea, caramba, pero los que somos del PLD en Nueva York no hemos recibido todavía ninguna señal del presidente, excepto 2 o 3 nombramientos. ¿Qué tú le recomiendas a tu partido y qué le recomiendas a tu gobierno con respecto a esa migración? Que yo no le digo que es ningún tipo de, ¿cómo es que le dicen, Machi? Diáspora, nada. Eso es una expresión judía que no tiene nada que ver con esto. Realmente una diáspora voluntaria. Sí. La de los judíos no fue voluntaria, sino fue una persecución que llegó a tener ¿Qué tú le el abrigo recomiendas a de los Trujillo? Políticos y sobre todo al Partido de la Liberación Mira, Dominicana? lo primero que tienen que hacer, más allá de los partidos en particular, y pensando en el Estado Dominicano como tal, más allá de lo que el Estado Dominicano debe producir, es una investigación, un trabajo para que identifique realmente cuál es el tipo de sociedad que existe ahora mismo en el exterior dominicano. Eso es fundamental. Todos tienen los mecanismos para hacerlo. Y entonces, a partir de esa información, formular una agenda política del Estado Dominicano con relación a los dominicanos en el exterior. Esa agenda política es sumamente importante porque nosotros tenemos allí, en las elecciones pasadas, hubieron 325,000 inscritos empadronados dominicanos y se espera que ahora, en las próximas elecciones que se hagan, vamos a llegar a 500,000. Es decir, hoy somos la quinta parte en términos electoral, en términos del país, pero ya en poco tiempo nos encaminamos a ser una parte muy importante. ¿Cuántos dominicanos te estima que votan en Estados Unidos? Actualmente, desafortunadamente, y el motivo de lo que Que estamos... votan allá, sí, no. Yo me refiero a que ejercen el voto por los presidentes de Estados Unidos, no por la gente de aquí. No hay un censo sesgado así para decir cuántos dominicanos específicamente, pero en términos generales el voto latino lo conocemos. ¿Tú sigues pensando que el voto en el exterior aquí, la Junta debe mantenerlo? Sí, claro. Déjame decirte algo. Realmente debe mantenerlo porque, insisto, el dominicano transnacional, que no es diáspora, está identificado con la nacionalidad. Y más allá de identificado con la nacionalidad, el aporte que hace al país, fíjate que mucha familia dominicana, yo diría en todas las provincias del país, dependen económicamente de una y de otra manera de los dominicanos que viven en el exterior, porque le mandan sus remesas permanentemente. Entonces el gobierno tiene que tener una política de integración de esa comunidad en función de la nueva realidad que estamos viviendo de la transnacionalidad. Pero ¿cuál es la propuesta que ustedes hacen? No, la propuesta que nosotros hacemos es que el gobierno debe elaborar una agenda diferente a la que tiene ahora No, mismo. pero elabórenlo ustedes y háganle la propuesta al gobierno. Mira, la propuesta está hecha. Déjame decirte algo. En las elecciones pasadas que se realizaron en Estados Unidos, y tú trataste el tema de los diputados, se votó en términos general para la presidencial, el 55%, o más del 55% no votó en el exterior del padrón. Y tú te preguntas por qué la mayoría de dominicanos no votaron. Inclusive el PLD, que bajó de 70 y pico por ciento, que tuvo en la primera elección, que fue en el 2004, cuando se abrió el espacio para la votación, ahora estuvo menos del 37%. El PRD tuvo más o menos el 40 y algo, pero en términos general, tanto el PRD como el PLD perdieron las elecciones en términos de participación de la sociedad. ¿Usted cree que ellos están declinando allá fuera del país? Sí, están, perdón. Las dos fuerzas políticas principales aquí están en decrecimiento, no creciendo. Están en decrecimiento total, porque hay una involución. Total. Sí, hay una involución del tema que tratamos. El enfoque que tienen los partidos políticos y el Estado dominicano es que la sociedad dominicana del exterior de ahora es la misma que existía antes de los años 80. Y ya no es la misma. No es la misma. Entonces hay un problema
que no se trata... Y hay algo que hacer ahí, ¿qué propuesta Bueno, hay? lo primero que hay que hacer es que los partidos, por ejemplo en el caso del PLD, en el Congreso de ahora, debe hacerse una conferencia donde tome en cuenta, analizar el tipo de sociedad que hay allí y el partido, tanto del PLD, el PRD afortunadamente tiene el federalismo, en el caso de Estados Unidos, el PLD no lo tiene. Entonces el PLD debe, básicamente en esta oportunidad, tratar de adaptar el nuevo partido que se trata de construir, el partido del nuevo Congreso, a esa realidad que estamos hablando, que es distinta a la que existía. ¿Y Pero cómo incide? ¿Usted se da cuenta las dificultades que tienen esos partidos para conocer y reconocer las realidades de aquí, insisto? ¿Usted no se da cuenta? Yo le voy a hacer aquí una denuncia, pero no una denuncia, es un aporte, realmente. Fíjese, el presupuesto que tenemos en el exterior, y usted trató ese tema o quiso introducirlo originalmente en el servicio exterior, es casi el doble de lo que de la región. 5.000 creo que en el 2011, en el 2012 bajó a 5.000 millones y ahora en el nuevo presupuesto está creo que 6.000 millones para el exterior. Muchos pensaban que se iba a reducir a 2.500. ¿Es el presupuesto de qué? El presupuesto de gasto de servicio en el exterior. Ah, los gastos de relaciones exteriores. Ya. Ahora bien, es importante, yo creo que sí, que hay que subirlo, porque aunque es el doble casi de la región, el gobierno actual, el presidente Danilo, tiene como plataforma en el exterior una campaña agresiva para tratar de producir en 10 años aproximadamente 10 millones de turistas, de tal manera que eso pueda Y convertirse... los dominicanos que vivimos fuera, ¿podemos ayudar a eso? Evidentemente que sí, hay una, ¿Cómo, hay una estructura Porque formada. yo no visualizo un dueño de bodega en Lawrence que pueda promover el país. Pero fíjese qué pasa. ¿Quiénes son los que consumen, por ejemplo, plátano, yuca y todo ese tipo de productos dominicanos? Los dominicanos que viven allá. Pero más allá, y mire, déjeme decirle algo. En el orden, y me voy a solidarizar con la pequeña, los pymes de empresarios, y específicamente los pymes empresarios en el área de la comunicación. Perdón, ¿le está llevando quién lo trajo? Allá los periodistas viven en condiciones prácticamente donde no hay protección para nada. Entonces, ¿por qué el Estado, digamos, por Y decirlo usted así? me está diciendo que el Estado dominicano debe cargar con esos dominicanos. No es cargar con los dominicanos, sino buscar un mecanismo de promoción de esa pequeña y mediana empresa que son de empresarios dominicanos, que son... Y prestarle dinero allá. Hay muchas maneras de usted ayudar a los empresarios, porque no necesariamente no tiene que ser que usted le dé, puede ayudarlos. Aquí se están haciendo muchísimo trabajo. Pues entonces no tenía sentido irse. ¿Perdón? No tendría sentido irse si Irse tenemos que seguir con para Estados Unidos. El problema de la emigración, de ese tiempo que por razones económicas y políticas se produjeron en años anteriores, ya no es la misma que ahora. Hay situaciones totalmente diferentes. Los que están allá ahora mismo ya tienen una estructura creada. Y cuando yo me refiero a la pequeña y mediana empresa PYME, en el caso muy puntual de la comunicación, hablamos de turismo, es un mecanismo para difundir en el exterior, en las diferentes partes donde hay dominicanos, el propósito que tiene el país de promover el país. ¿Quién más que los comunicadores? Y en el caso de nuestro presupuesto, que lo hemos estado discutiendo, un presupuesto que no alcanza el 4% de la educación. Oiga bien, la economía dominicana aquí afecta mucho a nuestros dominicanos allá. Sí, están interconectadas una a otra. ¿Por qué? Fíjese bien fuera de la tasa de cambio. Sí, fíjese bien que una reducción en la capacidad de compra del dominicano aquí afecta grandemente a los dominicanos que envían sus remesas para acá, porque es que tienen que enviar más dinero para cubrir sus gastos con relación a los dominicanos. Pero yo quisiera decirle, hablando de eso, del presupuesto y eso, nosotros entendemos, quisiéramos puntualizar, que estamos de acuerdo con todo lo que está haciendo en el orden de la reforma fiscal, pero entendemos que se debe abocar a partir de ahora la sociedad dominicana completa a una reforma integral donde los impuestos, en lugar de ser en la manera que se tienen ahora, que sean indirectos, sean impuestos directos, como ocurre en Estados Unidos, que vayan directamente a las clases que pueden pagar. ¿Tú te sientes bien representado con los legisladores en el exterior que tenemos ahí, como dominicano que vives allá? Te voy a dar una información importante. Todos los candidatos a diputados que promovieron los partidos políticos al interno de los partidos, tanto del PRD como del PLD, perdieron las elecciones. Los candidatos de Lionel
para ser muy puntual en el caso de mi partido, y yo tengo conocimiento de lo del PRD, todos los candidatos que simpatizaban por Leonel y Danilo perdieron las elecciones. ¿Por qué? Porque quienes ganaron allá fueron los transnacionales. Son los empresarios los que ganaron, la gente que tiene conexión con la sociedad. Inmovilizaron, lo poco que se movilizó, lo movilizaron ellos porque forman parte de ese tejido, que es lo que hay que descifrar para elaborar una política del Estado y de cada partido en particular. Hay una clase empresarial dominicana en Estados Unidos bien definida. Muy definida y muy bien, uno sabe dónde ir. Sí, y mucho más fuerte que lo de aquí, inclusive, en muchos casos. ¿Más fuerte? Que muchos empresarios de aquí. Hay muchos empresarios dominicanos. Y con respecto a los otros extranjeros, los dominicanos somos significativos. Claro que sí. Por ejemplo, a los salvadoreños, a los puertorriqueños. Sí, definitivamente tenemos una parte, dominamos parte de esa. Celi, ¿por qué tú no te postulas ya para 16 como diputado? Mire, yo le decía a un amigo, referente a eso, yo no quiero, no me interesa ser dirigente. Bueno, pero tú tienes un conocimiento bastante claro de la migración. Es verdad, qué sé yo, no me gusta la forma. Pero yo creo que lo que haces, resumiendo un poquito, de recomendarle a los partidos que revisen bien que, como dice el campesino dominicano, la pava ya no pone donde ponía. Evidentemente que no. Y las migraciones de los 80 no son las de hoy día. Es totalmente distinto. Ni el Dominican York, como le decimos, Totalmente ni el diferente. dominicano en el exterior, ni nada de eso es lo mismo. Yo sé que usted quiere, ya que se está terminando, pero déjeme decirle algo, porque usted mencionó algo referente a Haití. ¿Usted se recuerda de población que dio el origen a la República de Haití? Es una comparación evidentemente trambólica, sí. Pero si el Estado dominicano no hace una revisión de su agenda con relación al dominicano del exterior, de aquí a 2 o 3 décadas, todos esos dominicanos que están en el exterior van a desaparecer como dominicanos. Van a hacer lo que usted dice, se van a convertir en otro país, en esos países. Van a dejarla, van a perder el vínculo. Mire, de mi parte, llévese esto. Diáspora es el que forzosamente se va y no puede volver. Ese no es el caso de los dominicanos. Mire, ¿me permite? Seguro. Quiero puntualizar ya, porque es importante ese término. Yo difiero en el término. Hay mucho tratado sobre ese tema de diáspora y la transnacionalidad. El diáspora se considera una sociedad ficticia porque no tiene base económica, no tiene relaciones productivas. Entonces, como no tiene relaciones productivas, representa intereses de una sociedad que no es la que está allá, sino la que está aquí. Por eso, la mayoría de estamentos políticos no tiene representación de la transnacionalidad. O sea, por ejemplo, el PLD, por ejemplo, no tiene un miembro del comité político de la comunidad del exterior. Tampoco el PRD lo tiene. ¿En qué rama usted se ha manejado en los últimos 20 años en Estados Unidos? En Estados Unidos, sí. Nosotros trabajamos en el área de la construcción. ¿De la construcción. Y allá hemos trabajado también en el orden comunitario. ¿En qué área? Economía. Yo soy economista. ¿En qué área geográfica? En el Bronx, o sea, New York. Bien. Félix Rodríguez, te damos las gracias y te vamos a pedir que no te nos pierdas cuando vengas a República Dominicana, pues pasa siempre por aquí para que lo mantenga al día de algo que es importante, que es la evolución del dominicano en el exterior. Sí.